Una vez más, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias por continuar compartiendo, comentando, activando la campana de las notificaciones, suscribiéndose, los que todavía no están, dando algún me gusta cuando les guste. Gracias a todos, esta es La Opinión de Roberto Payano. Señores, hoy cumpleaños, hoy cumple 52 años de fundado un sindicato de trabajadores, en este caso de trabajadores del intelecto, de trabajadores docentes. Cumpleaños el sindicato de trabajadores de los profesores de la República Dominicana, de los maestros del nivel preuniversitario, de todos los niveles preuniversitarios. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, cumple hoy 52 años. Hoy es 13 de abril, en el momento en que estoy grabando este comentario. Yo quiero felicitar a la ADP, desearle los mejores parabienes y hacerle un pequeño llamado de atención. La ADP debe ser preservada por el bien de más de 100,000 maestros de los niveles preinicial, inicial, primario, media, educación media en la República Dominicana, por el bien de la educación del pueblo, por el proyecto todavía pendiente para que el Estado ponga más interés en una educación pública gratuita y de calidad. Es una obligación del Estado, pero que un sindicato como el de los maestros debe estar presto siempre a acompañar ese proyecto. No para que un gobierno tal o cual quede bien, sino por la educación del pueblo, que al fin y al cabo es el objeto de la educación, es la razón de ser de los maestros, esos muchachos. Reitero mi felicitación a la Asociación Dominicana de Profesores, que es uno de los sindicatos que se mantiene fuerte, orgánico, respetado por su base y por sus patronos, respetado, temido por algunos de los patronos, odiado por la mayoría de los patronos en su momento, aunque en la oposición hagan demagogia con el sindicato, pero sobre todo respetado y creído por su base, confiado. Su base, los trabajadores de la educación dominicana en su sindicato. La Asociación Dominicana de Profesores en este 52 aniversario continúa siendo objeto de una campaña de descrédito despiadada, de gente que en realidad no es que señalen algún error de los maestros y de su sindicato, que como seres humanos debe tener unos cuantos y debe revisarlo antes de evitar cosas peores, internas o externas. Pero no, la mayoría de los críticos más acérrimos de la ADP son gente que no quieren sindicatos de ninguna naturaleza, y menos sindicatos fuertes, y menos sindicatos de gente estudiosa. Son gente que no quieren educación pública y de calidad, porque prefieren que la población siga siendo gente analfabeta que no puede discutir con el status quo, que va y vota a unas elecciones nacionales para elegir presidentes, congresistas o funcionarios municipales
porque les regalen una botella de ron o de cerveza, un galón de gasolina, un picapollo o 500 pesos. La gente que quiere que la sociedad avance es amigo de la ADP, sin desmedro de que tiene que mejorar algunos detalles, pero tiene que mantenerse representando a su base, a más nadie. ¿Por qué digo que la ADP vuelve a ser objeto, se recrudece en estos días una campaña de descrédito bestial? Aquí hay mucha gente, incluyendo gente seria, que cuando le da la gana de que se cansa. ¿Qué entiende que el 4% que se logró del PIB dominicano, dice que para invertirlo en la educación, está mal invertido porque se ha gastado solo en salario de los maestros, que han logrado con mucha lucha varios importantes aumentos salariales? Ningún gobierno dominicano hasta hoy, ninguno de los dirigentes de los partidos tradicionales que han ganado las elecciones presidenciales hasta hoy o que han dominado los periodos en el Congreso querían esa ley del 4%. Ninguno, ni el que la hizo aprobar, ni el que nunca la hizo aprobar. Eso fue una lucha de la población, de la ADP, en la que no participaron los dirigentes del gobierno de entonces que estaban en la ADP. Se puede hablar de una María Teresa Cabrera, de un Sixto Gavín, que siempre estuvieron por la ADP, y otros. Me llegan esos a la memoria. María Teresa fue la estandarte por la ADP, cuando era presidenta y cuando no. Porque los PLDistas, aunque fueran maestros, no estaban en eso. Entonces, esa lucha logra prestigiarse, logra expandirse, y llega un momento en que es la moda, y el partido que quiera ganar tenía que apoyarlo. En el caso específico del PLD, se impuso una visión política inteligente, tradicional, demagoga, burócrata, pero inteligente, de un PLDista llamado José La Luz, que en los momentos de mayor represión de su partido contra esa campaña del 4%, José La Luz dijo, pero ven acá, si el gobierno somos nosotros, ¿quiénes son los que van a gastar ese 4%? Somos nosotros. Agarremos el 4% y construyamos una carretera que de todas maneras se tenía que construir. Tirémosle una esquinita cerca de una escuela y digamos que eso es parte de esa escuela y que es parte del 4%. Oye, y esa opinión de gente que por lo menos son de esos grupos, pero piensan 5 minutos, se impuso. Bueno, los partidos mayoritarios terminaron entendiendo que tenían que hacerse los graciosos con el 4%, y entre esa necesidad y esa opinión de algunos José La Luz, terminó haciéndose ley. Esa es la historia del 4%. La impusieron esos sectores populares, ADP y muchísimos grupos populares de apoyo a la educación pública y de calidad. Los políticos tradicionales, los gobiernos formales hasta ahora nunca la apoyaron. Y la asumieron cuando fue obligado, cuando eso daba votos, y con esa mala leche de un José La Luz que dijo, pero los que lo vamos a gastar somos nosotros. Bien. Pero los números internacionales de la educación dominicana, la calidad, la capacidad de entendimiento de los muchachos, el que la mayoría no sabe leer y el que sabe leer no sabe interpretar. Estamos en los últimos lugares de la región, del continente, en matemática, en ciencia.
Estamos mal. Y los enemigos del ADP quieren decir que es porque el 4% se ha gastado en la ADP. Una ADP fuerte, combativa y con el norte de la gente que realmente representa. No de sindicaleros amarillos, no de anarcosindicalistas, ni de gobiernos que van y vienen y quieren usar los sindicatos cuando están abajo y quieren pisotearlo cuando llegan al poder. No. Una ADP seria, como debe seguir siendo, como ha sido la mayoría de estos 52 años, debe emprender otra jornada de educación para que la gente entienda que el 4% del PIB en la República Dominicana se está perdiendo en un desayuno escolar en el que los que menos comen son los niños. En un almuerzo para tanda extendida en el que menos almuerzan son los muchachos. Porque de ese tal desayuno y almuerzo escolar se ha creado un monstruo llamado INAVIE, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es una alcancía para guardar los millones de próximos proyectos presidenciales, donde se ha llegado al colmo hasta de secuestrar suplidores o ex suplidores que ponen en peligro la repartición de ese presupuesto, no en el desayuno, no en el almuerzo, sino en supuestos suplidores que devuelven pingües porcentajes para guardarlo para próximas campañas presidenciales. Eso es lo que hay que enfrentar, sin desmedro de que la ADP se siente un día en un pleno, en un congreso, a revisarse algunas cosas, porque ¿qué? Somos infalibles. El 4% se está gastando en una nómina administrativa que tiene escuelas con 5 veces más empleados que profesores, con puestos, con nombres de puestos administrativos que no tienen el menor vestigio, la menor posibilidad de existir en esas escuelas, con nóminas de cientos de personas cada mes, que el partido de gobierno, el actual y el pasado, incluía en esa nómina de educación. Para nada. Solo porque con los maestros tú por lo menos debes allantar con un concurso. Hay que hacer mafia, pero en el concurso. Los administrativos siguen entrando a empujones y ahí es que está el gasto fuerte, por lo menos en la parte innecesaria de la nómina. Ustedes saben en qué otro detalle se ha quedado una gran parte del 4%. En decenas y decenas de escuelas cuyas construcciones se aprobaron y se erogaron los primeros avances de dinero. Y luego usted se entera que esas escuelas no tienen solares. Y como no tienen solares, yo me imagino que tampoco tienen plano. Incluyendo algunas cuyo solar resultó ser en medio de un río. Encima de un río. Solamente documentado hay más de 400 millones de pesos que el pasado Ministerio de Educación, el pasado gobierno, dejó pago pero en el aire para empezar escuelas cuyos ingenieros consiguieron esas asignaciones, esos avances, pero sin solares adquiridos, estudiados para esas escuelas. Y de eso nadie se acuerda, ¿verdad? ¿Usted sabe en qué se va el dinero del 4%? En más de 120 botellas, pero ya no administrativas, que usted allanta con 10,000 pesos, con 20 o con 30 si son compañeritos dirigentes del partido.
no, botella, galones, porque eran directores de distritos o directores regionales que llegaron a esos puestos con mafia, robándole concursos a otros. Este gobierno encuentra la oportunidad de poner a sus técnicos, bueno, hasta ahí puede ser que esté bien, oiga, pero no quita los que estaban ilegales en esos puestos, sino que los nombra asesores para tratar de no tener enfrentamiento con esos grupos de choque. Pero ¿cuánto representa eso del presupuesto? 120 directores distritales o regionales, ganando cada uno entre 150 y 200 mil pesos mensuales. ¿De qué presupuesto? ¿Del 4% del ministro actual? ¿Del presidente actual? ¿Del 4% de educación? Y mientras todo eso pasa, a los profesores que sí tienen que ir a dar clase. En Santiago, el gobierno del cambio, el gobierno del actual ministro, les entra a bombazo. En Santiago de los Caballeros, les entra a bombazos. Porque están pidiendo mejora en muchas escuelas. Cuando los profesores han roto un vidrio de un carro, han volteado un tanque de basura, van frente a las oficinas del distrito a un piquete, a vocear cosas para que eso come comida, que ahora son sus jefes, se acuerden de las necesidades nada más. Y esos semidelincuentes que creen que nunca van a volver a ser maestros, que creen que son más políticos que maestros, llaman a la policía para que le entre a bombazo a sus compañeros. Y la policía, naturalmente, tiene que cumplir una orden, porque, ¿verdad? Claro, cuando los llaman para que agarren a César o a Figueroa, uno solo no aparece para agarrar. Para entrarle a bombazo a los maestros, sí. Ahí es que está gran parte del 4%. Lo que pasa es que a mucha gente se le olvida, a algunos por un pique y a otros porque les conviene que se le olvide. La ADP sufrió en el pasado gobierno una campaña de sometimiento a la justicia de parte de algunos personeros en algunas provincias del entonces gobierno. Y la ADP no manejó esos procesos bien, porque hay que decirlo todo, no lo manejó bien. Y yo sé que el presidente de entonces de la ADP era del gobierno. Y qué casualidad, es el mismo de ahora. Que aunque hay que decir que no es tan vergonzoso como otro pasado PLDista presidente de la ADP, Camacho, Hidalgo es un 20% más profesor que Camacho. Pero no salió a orientar bien esa jornada de sometimientos judiciales que dirigían sus compañeros del PLD en contra del derecho a huelga de los maestros. Entonces por eso yo insisto en que la ADP se revise un chin, porque si Tracode, el sindicato de trabajadores de la entonces CDE, era un sindicato serio, honesto, dirigido por gente decente, que querían sus reivindicaciones y energía eléctrica constante y de calidad para la población. El presidente Balaguer se dio una tarea que le costó años, porque era un buen sindicato, pero al final lo logró, de hacerle creer a la población que los apagones eran por el sindicato, no por los ladrones de la CDE y el gobierno, no por contratos que drenaban el Estado como el de la Hidro-Québec, que
obliga a pagar decenas de millones de dólares a una generadora de electricidad, aunque la planta esté apagada. Óigame esto. No. Dicho que los apagones eran por culpa de Citracode. Con el paso de los años, Balaguer volvió, se fue y volvió. Y cuando volvió, logró desbaratar esa montaña de honestidad y representatividad clasista que era Citracode. El sindicato de la Codetel, de la entonces Codetel, era muy bueno, muy fuerte, muy orgánico, con mucha gente y muy serio. Y esa empresa de chivatos, de calieses, de espías internacionales, que de paso pone los precios que le da la gana durante 100 años al servicio telefónico en esta república bananera, le ordenó, y oigan a qué gobierno, al gobierno de Antonio Guzmán, PRD 78-82, después que salimos de la dictadura ilustrada de Balaguer, el primer gobierno democrático, después de esos 12 años, que si usted le quita los 7 meses que nada más duró el profesor Juan Bosch, lamentablemente, y 31 años de dictadura no ilustrada de Trujillo, el primer gobierno democrático en 50 años. Y sin embargo, a ese gobierno del entonces PRD, que todavía era medio populoso, y de Antonio Guzmán, Codetel le ordenó que le permitiera destruir su sindicato. Y ese gobierno contra esos calieses no tuvo más que hacer, porque esa es la democracia de ustedes. Y Codetel no solo desbarata el sindicato, sino que más de 40 años después, todavía hoy, el que habla de sindicato en Codetel o en Claro, se desaparece la idea del sindicato y él. Entonces, la ADP tiene una deuda moral con sus miembros, con la educación nacional, en mantener sobre la ley, pero en los hombros de sus más de 100,000 miembros, esa otra montaña de sindicato clasista y honesto que es hasta el sol de hoy mayoritariamente y con Dios por delante nuestra Asociación Dominicana de Profesores. Felicidades en sus 52 añitos, sin dejar de cuidarse. Esa es la opinión de Roberto Payano. Gracias.